como no van a estar sobretratados, como decían en el periódico de esta mañana algunos oncólogos. Pues claro, naturalmente, pero esto es algo que hoy se han confesado, pero es algo que mucha gente lo pensamos, lo sospechamos o lo sabemos. Y solo el 21% de ellos fueron enviados previamente a la unidad de cuidados paliativos. Por lo tanto, la obstinación terapéutica es algo muy presente. Así decía Alejandro el Grande, estoy muriendo con la ayuda de demasiados médicos. Un médico tiene urgentemente que aprender esta frase. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Es que todavía podemos darle... Bueno, puedes, pero debes darle más. Es que pues, le podemos operar. De acuerdo, claro que puedes, pero claro que le puedes operar, pero debes operarle. Esto es una lección. Esta pequeña diapositiva es una lección que deberíamos los médicos tenerla siempre, siempre, siempre delante. Decía Baltasar Gracián que más necesita saber el médico para no hacer que para hacer. Y este aforismo popular que decía, los buenos cirujanos saben cómo operar. Los más buenos saben cuándo operar. Y los mejores de todos saben cuándo no operar. Hay que utilizar los medios proporcionados. ¿Pero cuáles son los proporcionados? ¿Y cuáles son los medios desproporcionados? Porque aquí está la cuestión. Pues se pueden definir los medios proporcionados como aquellos medicamentos, tratamientos y operaciones que ofrecen una esperanza razonable de beneficio para el paciente y que pueden ser conseguidos y utilizados sin acarrear un coste, dolor u otros inconvenientes excesivos. Esta es la teoría. En la práctica, ya les digo a ustedes que algunas veces está muy claro, otras veces no tanto. No siempre es fácil esta decisión. ¿Y dónde se establecen los límites? Pues va a depender, por lo tanto, de la razonable confianza en el éxito, del nivel de cualidad humana de la vida conservada, sobre todo de la conciencia y el margen de libertad eficaz. A un paciente vegetativo persistente, alargarle usted 10 días de vida, eso no es alargarle 10 días de vida. Por eso este paréntesis es tan importante, sobre todo de la conciencia y del margen de libertad eficaz. Del tiempo previsto de supervivencia. Este enfermo se va a morir dentro de un mes, y si lo opero dentro de un mes y medio. De las molestias del paciente, de los familiares, que llevará consigo el tratamiento. Si le vas a operar, pues por de pronto le tienes que llevar al hospital. Le tienes que operar, que eso duele. Se tiene que fumar un posoperatorio, que también duele. A lo mejor unos cuidados intensivos, la familia tiene que ir y venir. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión. Porque el enfermo está muy bien en su casa. Para moverle y poner en marcha todo esto, tienes que valorar incluso también estos costes personales. Y luego los gastos que tendrá esta actuación individual, familiar, nacional e internacional, que aquí es donde entra la economía de la salud. Por lo tanto, todo esto lo hay que valorar. Les voy a poner un ejemplo, que es una enferma con cáncer de ovario que hace una obstrucción intestinal. 2 pacientes con el mismo cuadro clínico, pero una de ellas resulta que es la primera vez que se obstruye. No la han irradiado del abdomen, no la han operado nunca. Es una obstrucción única en el intestino y tenía una calidad de vida razonable. No salía de casa, pero se levantaba y andaba por casa y tal y cual. Otra enferma que tiene también un cáncer de ovario y una obstrucción intestinal, resulta que es la tercera vez que se obstruye. Ya la han operado una vez, la han irradiado el abdomen y además estaba en la cama, no se levantaba y estaba muy, muy avanzada la enfermedad. Pues fíjense cómo teniendo el mismo cuadro clínico y la misma enfermedad, a la primera de ellas lo que hay que hacer es operarla y a la segunda lo más probable es que no. Porque si tiene irradiado el abdomen, el pronóstico es peor. Si es ya reintervenida, el pronóstico es peor, porque va a haber bridas. Y si encima está obstruida en varios sitios, el pronóstico va a ser peor. Y si encima no le va a usted a ofrecer una continuidad de vida, una prolongación de la vida, porque ya estaba en la cama y prácticamente, pues entonces, por eso le digo que siempre hay que analizar caso por caso. Que la misma situación en un paciente habrá que hacer una cosa, está indicado hacer una cosa, y en otro paciente no estará indicado hacer esa cosa, sino probablemente todo lo contrario. Y siempre, por lo tanto, en ética esta es una norma muy básica que hay que analizar siempre caso por caso.
Estamos hablando de la obstinación terapéutica y yo les pongo algunos ejemplos. Uno de ellos, el que más familiar me resulta a mí y probablemente ustedes también le hayan oído hablar. Este fue Franco, el anterior jefe del Estado que dictó durante 40 años y este hombre se murió a los 83 años en esas condiciones que ustedes ven. Estas fueron unas fotos que se publicaron bastantes años después, rodeado de bolsas de hielo, para disminuir el metabolismo y robarle unas horas o unos días a la muerte, tubos por todos los sitios naturales y algunos artificiales que le hicieron, cables por todos los sitios. A sus 83 años, rodeado de sus 37 doctores, y si añadimos el marqués de Villaverde, que era su yerno, 38, que además era el que partía el bacalao, que emitieron aquellos célebres 56 boletines médicos, y que le obligaron a sufrir esta prolongadísima agonía de 37 días. Esto se publicó en los periódicos de la época, después de 37 días de dura agonía, y tan dura agonía. Durante esos 37 días le operaron 3 veces, a la luz de lo que yo acabo de decirles, con toda seguridad estaban contraindicadas las 3 operaciones, absolutamente contraindicadas, paciente agónico. Lo han metido 3 veces en el quirófano y le han operado 3 veces y le han transfundido 50 litros de sangre, 10 veces la volemia de cada uno. De tal forma que al final hasta sus más acérrimos enemigos políticos se terminaron compadeciendo de este pobre anciano, que en ese momento es lo único que era, un pobre anciano al que le estaban negando el derecho más inalienable que tenemos todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, que es el derecho a una muerte serena, apacible, digna y en su momento. La última biografía que leí de la agonía de Franco, escrita por Ricardo de la Cierva, en una página decía: a partir de aquel momento, la muerte de Franco quedaba en manos de los médicos y del gobierno de España. Pues miren ustedes, el momento de la muerte de una persona no puede estar en manos de los médicos, y mucho menos, por supuesto, de ningún gobierno. Lo que le pasó a Franco le pasó a Hirohito en Japón, Tancredo Neves, cuyo nieto es de actualidad en este momento, es en Brasil, Harry Boumediene en Argelia, el presidente Tito de la extinta Yugoslavia, Hirohito en Japón, Harry Boumediene en Argelia, el Shah de la antigua Persia, el presidente Truman de los Estados Unidos, y probablemente Dalí, probablemente Pompidou y probablemente Arafat, y anacrónicamente quizás también Ariel Sharon. Casos que se han hecho célebres porque sus protagonistas eran personas famosas y célebres, lo que alguien ha llamado la lenta agonía de los líderes, que se han hecho famosos por eso, pero ciudadanos anónimos y de a pie sufren a diario idéntica afrenta a su dignidad en todos los hospitales del mundo. Un caso más reciente es el del presidente venezolano Chávez. Ahí es cuando se subía al avión para irse a operar por 4ª vez a Cuba. O sea, esta foto es 2 meses antes de morirse. Iba ya sin ningún tipo de esperanza, un tumor diseminado, vamos, sin ninguna esperanza. Pero se montó en este avión para ir a Cuba, que 2 meses después, y digan lo que digan los periódicos, le devolvieron muerto. Ya desde... Fíjense qué oportunidad hay que estar todavía con buena calidad de vida, haber ido al rancho con sus 2 hijas y terminar su vida tranquila y apaciblemente con sus hijas, en lugar de acometer esta historia que es tan frecuente en los jefes de Estado y en los líderes y tal. Ahí le tuvieron manteniendo pues, durante esos 2 meses prácticamente. No podía sospechar el fiero anti-yanqui Chávez que el ataúd con sus restos mortales iban a ser paseados por Caracas a bordo de un automóvil Lincoln. Más reciente todavía, los 181 días de agonía que le obligaron a sufrir a este personaje, a Nelson Mandela, que ha hecho tantísimo, pero luego al final, qué mal se portó la humanidad con él. Qué mal, qué contraste, qué 181 días, 6 meses le tuvieron absolutamente agónico. Los médicos mantienen con vida artificialmente a Nelson Mandela. Los médicos aconsejan desconectar a Mandela, es decir, un ejemplo también bien claro y bien reciente de obstinación terapéutica. Decía el poeta castellano del siglo XV, autor de las coplas, célebres coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique,
El querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Fíjense qué sabiduría hace 500 años. O lo que escribía Shafir Kasidian. Si una persona está muriendo y alguien está cortando leña cerca de su casa, de forma que su alma no pueda partir, se debe apartar al leñador de allí. Hay que respetar a la persona que está muriendo y hay que respetar el proceso de morir de esta persona. Cuando ya somos conscientes que nuestras armas han fracasado y no disponemos de más recursos. Por lo tanto, la obstinación terapéutica se enfrenta con la muerte, retrasa la muerte, aleja, alarga, prolonga la vida, no deja morir. Y esto está recogido en el Código de Deontología Médica de nuestra organización, en estos 2 artículos. El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado no le permita tomar decisiones, tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables. Es decir, que esto, hacerlo, la obstinación es ya una mala práctica, recogida como una afrenta a nuestro propio código de deontología. También tiene que ver el siguiente artículo. El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica. Es decir, el llamado testamento vital o documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas no vale todo. Ahí no puede uno poner todo lo que quiera. No puede poner algo que vaya contra la ley y la buena práctica médica. Y el segundo asunto que quería reflexionar con ustedes es la eutanasia, porque además es como el río Guadalquivir, que aparece y desaparece y que de vez en cuando, periódicamente, pues surge en los medios de comunicación un caso y sobre ese caso tal, y se empiezan los partidos políticos y tal. Bueno, pues sobre ello vamos a... Etimológicamente, eutanatos significa buena muerte. Y si nos atenemos a la definición etimológica, pues eso es algo que nos gustaría a todos y que es un objetivo de la medicina, una buena muerte para nuestros enfermos. El caso es que con el correr de los tiempos se ha cambiado el concepto de eutanasia y hoy todo el mundo entiende por eutanasia la terminación de la vida humana por medios indoloros con el propósito de poner fin al grave sufrimiento físico. Por su parte, el suicidio asistido es poner al alcance del enfermo los medios necesarios para que el propio enfermo se suicide. Bien, si yo ahora dijera que levanten la mano los que están a favor de la eutanasia, unos cuantos levantarían la mano. Luego los que estén en contra, otros cuantos levantarían la mano. Probablemente quedase alguno por ahí que no levantara la mano ni a favor ni en contra. Muchas veces el problema de estas decisiones es la radicalidad. El estar absolutamente en contra o absolutamente a favor y muchas veces sin haber hecho una reflexión y haber analizado algunos aspectos que pueden ser muy importantes. Como por ejemplo, ¿qué está haciendo la sociedad para que este señor pida que lo maten? Pero si es algo que nos tenía que dar vergüenza. Pero si es algo que nos tendría que llenar de oprobio y de vergüenza a los ciudadanos, que un semejante, que un conciudadano pida que lo matemos. Vamos a ver por lo menos por qué. Y vamos a ver qué está dispuesta a hacer la comunidad y la sociedad para evitar que nadie pida que acaben con su vida, ¿no? Y el primer lío es semántico. Hay unas clasificaciones, varias clasificaciones de la eutanasia: voluntaria, involuntaria, activa, pasiva, directa o indirecta. Vamos a ver, voluntaria es la que pide el enfermo y es la única que podemos valorar. Desde luego, involuntaria, aplicarla a alguien que no lo ha pedido es algo que ni se discute. Luego veremos lo que pasa, ojo, luego veremos lo que pasa. Por lo tanto, si hablamos de eutanasia, tiene que ser de eutanasia voluntaria. Activa o pasiva. Activa sería aquella que hacemos algo activamente para acabar con la vida del enfermo, y pasiva sería aquella que se produciría si nos abstenemos de actuar. Bueno, pues la eutanasia pasiva hay que desterrar ese concepto, que ha generado mucha confusión, porque la eutanasia pasiva no existe.
Esa señora de la obstrucción intestinal que yo les decía antes, si no la operamos, no es eutanasia pasiva. No se ha muerto porque no la operemos, se ha muerto porque tiene una enfermedad tan sumamente grave que se va a morir como consecuencia de su enfermedad, no porque no la operamos. Por lo tanto, la eutanasia pasiva, lo contrario sería obstinación terapéutica. Y hay que tener en cuenta las declaraciones previas o anticipadas. Por lo tanto, la eutanasia pasiva hay que desterrarlo. Ese concepto lo hay que desterrar, no existe. Cuando usted no hace algo porque ha decidido que es malo para el enfermo, no se muere como consecuencia de ello y por lo tanto no hay que llamarlo eutanasia, porque eso confunde a los ciudadanos. Por lo tanto, eutanasia voluntaria, eutanasia activa. Y luego directa o indirecta. Directa es cuando yo hago algo que directamente acaba con la vida del enfermo. Indirecta es aquella no buscada, pero que indirectamente puede ocasionarlo. Y aquí está lo del principio de doble efecto. El enfermo puede caer en una sedación por dos motivos. Uno, por lo que llamamos principio de doble efecto, que es lo que la gente llama eutanasia indirecta y que hay que desterrarlo también. Porque vamos a ver, si un enfermo tiene una cantidad, hablo en teoría, en la práctica esto no sucede, pero imagínense que un enfermo tiene tal intensidad de dolor que me obliga a dar cantidades tan altas de morfina que a lo mejor llegado un momento estoy empezando quizás a acortarle la vida al enfermo. Pero dense cuenta que mi objetivo, mi finalidad no es acortarle la vida al enfermo, sino quitarle el dolor. Si tiene un efecto indirecto, secundario, no deseado, eso es éticamente pulcro. Mi objetivo no es acortarle la vida, sino quitarle el dolor. Y si indirectamente se le acorta la vida, eso no es responsabilidad mía. Cualquier médico, cuando acomete un acto, sabe que existe un riesgo y lo corre, porque ve que lo positivo de ese tratamiento gana peso sobre lo negativo. Hasta una aspirina puede acabar con una persona. Hay personas alérgicas que se han muerto por una aspirina. Intervenciones quirúrgicas graves, estas tremendas, pues todas llevan su efecto secundario que no es deseado. Si muere en una operación, ese no era tu objetivo, era curarle y operarle como Dios manda. Por lo tanto, la eutanasia indirecta también desaparece del mapa, como veremos luego. Entonces, otra cosa es ya la sedación como un tratamiento médico. Esto es algo que nos preocupó tanto que hicimos el primer estudio que se publicó en España, en la revista Medicina Paliativa, en el año 97. Hicimos un estudio prospectivo y ese año vimos 541 enfermos, de los cuales murieron 448 y hubo que sedar a 86. Es decir, en torno al 19,1%, que coincide con la mayoría de los estudios. Varía mucho dependiendo a qué se llame sedación, si es total, parcial, reversible, pero en torno al 20%. Uno de cada 5 enfermos al final necesita que le disminuyamos la conciencia. Miren que hay más síntomas que enfermos porque algunos tenían varios síntomas. Y entonces la sedación es un tratamiento médico, la sedación paliativa, que tiene sus indicaciones y tiene su forma de hacerlo. Y las indicaciones no son ni más ni menos que un síntoma o varios refractarios a todo tratamiento. En nuestra casuística, el síntoma más importante, más frecuente, digamos, fue la disnea. En otras series es el delirio. En todo caso, siempre anda por la disnea o el delirio. Y siempre hay un pequeño grupito que son las hemorragias masivas. Pues un enfermo que tiene un cáncer de cabeza y cuello, que usted está viendo la carótida, por el agujero que tiene el tumor, está viendo la carótida y la está viendo latir. En este enfermo, si sangra, no hay que llevarle al quirófano. El tratamiento no es llevarle al quirófano a suturarle la carótida. El tratamiento es haberle puesto sábanas verdes en la cama, tenerle una vía venosa permeable y una jeringuilla con midazolam y cloruro mórfico en la mesita de noche, para inmediatamente sedarle. Porque ver a un enfermo desangrarse es horroroso para el enfermo y para los profesionales, y no digamos para la familia. Por lo tanto, es urgente, ante una hemorragia masiva en un paciente avanzado o terminal, la sedación, y no hay más, la sedación. En nuestro caso, como le dice, es la disnea. El que haya visto a una persona morirse asfixiado, con sed de aire y totalmente consciente, sabe que es una tragedia.
Y llega un momento en el que no puedes hacer nada por ese enfermo. Porque un enfermo con 7 alveolos no puede respirar. Y una persona que no puede respirar se va a morir. Hagan ustedes lo que hagan. Si no hacen nada, se va a morir como estos angelitos. Y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, que es disminuirle la conciencia, pues se morirá, pero como un ser humano. Ahora, tener disnea no es sinónimo de sedación. Primero busque tratamientos, que los tienen. Prueba de ello es que con un promedio de 15 días, desde que el enfermo tenía la disnea, hasta que le tuvimos que sedar, transcurrieron un promedio de 15 días. Pero fíjese, algunos más de un mes. 13 enfermos tuvieron más de un mes con la disnea tratada. Por lo tanto, los síntomas, para decir que son refractarios, tienen que haberse probado todos los tratamientos y además por manos expertas. Si usted no sabe, pregunta o envía al enfermo a alguien que sepa. No es eso, es que está asfixiándose, allá voy. Tratamiento. Mucho cuidado antes de llamar refractario a un síntoma. Una vez sedado, fíjense ustedes que vivió un promedio de 38 horas. Esto que demuestra dos cosas. Primero, que es un pronóstico malísimo cuando hay que sedar a un enfermo, como es lógico. Pero segundo, que mi intención no era acabar con su vida. Porque si mi intención fuese acabar con su vida, no vive 38 horas. ¿Desde cuándo va a vivir 38 horas un enfermo si lo que yo quiero es acabar con él? A ver quién que aplica la eutanasia, su enfermo vive 38 horas. Vive 38 segundos. Así que el hecho de que vivan, fíjense, algunos más de 5 días, 3-5 días, es decir, que viven, ustedes les sedan y ya está, y después se morirá cuando sea, que es pronto, porque es una señal de muy mal pronóstico tener que tomar esta decisión. Algunos enfermos se ha sedado en el hospital, pero otros en su casa. El que tenía una vía venosa ya permeable se ha utilizado, pero si no, por vía subcutánea. E hicimos una guía entre la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para explicar la sedación. Y el Código de Deontología también lo recoge, como no podía ser de otra manera. La sedación en la agonía es científica y éticamente correcta solo cuando existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente, implícito, explícito o delegado. Por lo tanto, la diferencia entre la sedación y la eutanasia es, primero, la intención. La intención de la sedación es disminuir la conciencia para evitar el sufrimiento del paciente, que está totalmente consciente y con sed de aire y asfixiándose o sangrando a chorros. La intención de la eutanasia es acabar con el enfermo. El procedimiento en la sedación es poner las dosis mínimas para conseguir el resultado que esperamos, que es disminución de la conciencia subjetiva del paciente, y sin embargo en la eutanasia el procedimiento son dosis letales, máximas e inmediatas. Y el resultado en la sedación es un paciente dormido, sereno, tranquilo, y en la eutanasia es una persona muerta directamente. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Si bien es verdad que las separa una raya finita, pero nítida. Pero una raya muy nítida, por fina que sea. Y que duda cabe que es probable que alguien se salte esa raya y diciendo que va a hacer una cosa, a lo mejor haga otra. Pero los principios están absolutamente diáfanos y claros. Por lo tanto, si hablamos de la eutanasia, solamente tiene validez si hablamos de la eutanasia voluntaria, activa, directa. El resto de eutanasias no existen y no hay que nombrarlas para no confundir a los ciudadanos. Pues como decía antes, periódicamente surgen casos que inundan la televisión y los periódicos y que despiertan de nuevo el debate social. Lo peor que le puede pasar a estos debates éticos es politizarlos. Porque lo que tocan los políticos, ya saben ustedes lo que pasa. Y no pueden evitarlo. Es que meten mano siempre. Este señor es el señor San Pedro, un señor gallego, que después de 20 y tantos años tetrapléjico pidió que le ayudaran a suicidarse. Y una criada o una tía o no sé quién le ayudó a absorber un vaso de... Fue una tragedia tremenda. Bueno, pues han hecho una película. Se llama Mar Adentro. Bueno, pues a la inauguración de esta película, en Madrid,
fue el presidente Rodríguez Zapatero con todo el gobierno. ¿Habrá alguna manera más descarada de posicionarse políticamente ante una postura determinada? Muchísimos españoles agradeceríamos que el señor Zapatero hubiera estado mucho más tiempo en el cine en lugar de en el Palacio de la Moncloa. Pero quiero decir que el riesgo grande, uno de los riesgos más importantes, es la politización, como seguiremos viendo. Y van surgiendo casos que muchas veces no tienen que ver con la eutanasia. El caso del señor San Pedro era un suicidio asistido. Hasta este último, el último que tuvimos en España de cierto impacto, que fue esta mujer inmaculada que llevaba ya años con un respirador mecánico y solicitó que se lo quitasen, que se lo quiten. Entonces, claro, sabiendo que se va a morir, claro, lo sabía la enferma, como es lógico, y lo sabían quien tuvieran que retirar el respirador. Entonces, bueno, estaban, como ustedes ven en las sábanas, en un hospital de San Juan de Dios, y ellos dijeron que de ninguna manera, que eso... Lo primero, a ver qué dice el Comité de Bioética de Andalucía. Y el Comité de Bioética de Andalucía, después de debatirlo adecuadamente, llegaron a la conclusión de que había que quitarle el respirador. Entonces se lo llevaron a otro hospital para quitarle el respirador. Claro, quitarle el respirador es eutanasia pasiva, que estamos en lo de antes. No, señor, no se muere porque usted le quite el respirador. Se muere porque tiene una enfermedad que no le permite respirar. Y esta señora tiene derecho por ley a que se obedezcan y que se le quiten los tratamientos. Todos los ciudadanos tienen derecho a no seguir un tratamiento. Si ustedes creen que los enfermos se toman todo lo que les decimos, están en un error. Ni en bromas se toman. Yo creo que soy el único enfermo que se toma todo lo que le han dicho. Los enfermos se toman, a partir del cuarto medicamento, ya el incumplimiento alcanza niveles de 60-70%. Y todos los días hay un montón de enfermos que dicen que no quieren darse más quimioterapia, que ya no quieren que se le caiga más el pelo, que no quieren más vómitos y que le da lo mismo vivir un mes más que un mes menos, y no aceptan más tratamientos. Pero esa señora que no acepta más tratamientos se morirá como consecuencia dentro de 2 meses en lugar de dentro de 3, a lo mejor. Y con esta enferma lo que pasa es que se va a morir a los 5 minutos. Esa relación causa-efecto es la que da tanto sarpullido a la hora de debatir, pero en la realidad se trata solamente de una enferma que está rechazando un tratamiento. Porque se llegó a la conclusión, y yo creo que acertadamente, de que un ventilador mecánico es un tratamiento. Respirar, no, respirar. Ahora, si ya tienes una máquina y necesitas una persona que lo conecte, que lo maneje, que lo manipule, que conecte, que tal, ya es un tratamiento. Igual que comer no es un tratamiento, pero si para comer tienen que ponerte una bomba de infusión, nasogástrico, tal y tal, las cosas empiezan a cambiar. Respirar y comer se pueden transformar en tratamientos dependiendo de cómo haya que llevarlo a cabo. Y este fue el último caso. Y otra vez a vueltas con la eutanasia. Caso que no tiene nada que ver con la eutanasia. Pero todo se mete en el mismo talego. Vamos a ir viendo algunos aspectos de la eutanasia, inicialmente con una encuesta que se hizo en España en el año 2001, porque es tremendamente didáctica. Y luego iremos viendo lo que ha pasado en los países donde se ha legalizado desde entonces hasta hoy. Esta encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios dijo que el 65% de los médicos y el 85% de las enfermeras dicen haber recibido la petición de un paciente de morir antes, ya fuera mediante el suicidio asistido, la eutanasia activa o suspendiendo o no iniciando un tratamiento fútil. ¿Qué les parece a ustedes esta conclusión de esta encuesta? ¿Ustedes creen que se pueden sumar peras y manzanas? Aquí están ustedes, estos señores están mezclando los que han pedido la eutanasia, que probablemente fuera 1 o 2, el suicidio asistido, que sería 1 o 2, con los que dicen a mí no me ponga más tratamientos. Los están mezclando.